Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa favorito, Asesorando al Usuario. El día de hoy vamos a hablar todo lo referente a la Ley 100 de 1993 y para eso tenemos una gran invitada que es la doctora Maritza Román. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Terry, muchas gracias. Gracias por invitarme a su programa. A usted, muchísimas gracias por haber venido, claro que sí. Pues, básico, queremos hacer primero que todo un breve resumen de lo que es la Ley 100 de 1993, algo exageradamente breve. Bueno, muchachos, les comento, la Ley 100 expedida el 23 de diciembre de 1993, por las cuales se dictan unas disposiciones generales en materia de salud para Colombia. En esta ley encontramos varios títulos y capítulos en los que se envuelven directamente tres razones fundamentales de la ley. Sí. En primer lugar, tenemos todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social en salud en Colombia. Ahí está estipulado cómo va a ser la afiliación, la cobertura, la cotización que debe realizar el afiliado y entre otras disposiciones. Como segundo tenemos todo lo que habla de pensiones, el sistema pensional, fondo pensional, los regímenes pensionales a los que tiene derecho el afiliado y al que se puede afiliar. Y por último encontramos todo lo que tiene que ver con las aseguradoras de riesgos laborales o ARLs. Ah, perfecto. Siempre abarca bastante. Pues tengo entendido yo que es más sobre la salud que lo de pensiones. Sí, lo que pasa es que la salud tiene muchísimos artículos en esta ley. Se encuentra en el primer título y desglosa todo. ¿Por qué la salud es lo más importante de la ley? Todo es importante. Desglosa la salud primero que todo porque el Estado es el papá proveedor de cada persona, de todo el ente nacional. Correcto. El Estado como nación, ¿qué es lo que debe hacer? Propender por brindar ese bienestar general a la comunidad y haciéndolo por medio de unos regímenes especializados que ellos contemplan. Entonces se tiene el régimen contributivo y el régimen subsidiado, que como ustedes saben, el régimen subsidiado me lo entrega a mí el Estado para ofrecerme garantías por medio de una ficha SISBEN y por este método de afiliación lo que hace es entregarme a mí, como no soy contribuyente, entonces lo que hace es que me entrega a mí, dependiendo del puntaje del SISBEN y de la ficha que yo tenga, me entrega una prestación de servicios de salud gratuitos, teniendo en cuenta de que se debe pagar unos porcentajes por la atención, pero eso oscila entre el primer nivel y el tercero, entre el 10 y el 30%. Seguido de esto tenemos el régimen contributivo. En el régimen contributivo lo que se hace es que el empleador me debe asignar a mí un porcentaje para cubrir el valor total pues, de la afiliación y cobertura. Entonces lo que yo hago es, pago el 16% en salud y con este 16% en salud, como yo soy contribuyente, lo que hago es, pago mi salud, pero por medio de un fondo que se llama el Fondo de Solidaridad y Garantías, que es FOSIGA, me le van a asignar unos recursos a esas personas que son pobres, que se consideran pobres en Colombia, para otorgarles sus servicios de salud. No, desde que empezamos a hablar de este tema no deja de vibrar el iPad con tantos Twitter que nos han enviado. No sé si alguien tenga un Twitter que ya lo haya seleccionado, una buena pregunta con la que tratemos de corchar a la doctora Maritza. Bueno, doctora Maritza, en este momento nos acaba de llegar aquí pues una pregunta, la cual dice, ¿cuáles son las funciones de la EPS dentro de los regímenes? Bueno, las EPS dentro del régimen se establece que son entidades promotoras de salud. Las entidades promotoras de salud lo que hacen es que ellas son las captadoras del dinero que el afiliado entrega. Entonces, como primer lugar es captar ese dinero de afiliación. Recibir, en segundo lugar, es recibir todo lo que tiene que ver con la UPC, que es unidad per cápita de capitación que la nación me va a girar para yo poder atender esa población beneficiaria que tengo. Como tercero, prestarle excelente calidad de servicio al usuario, pensando siempre en la seguridad, en la oportunidad del servicio y entregándole los servicios de salud eficientes y eficaces para que el usuario salga pues con un bienestar general y salga satisfecho con todas sus necesidades. Entendido a la perfección.
Aquí nos pregunta, discúlpeme, @Oscar Parada, nos dice que son algo así como de 3 libros que tienen que ver la ley 100, ¿de acuerdo? Son 3 libros y otros 2 que son como anexos, como complementarios, perfecto. ¿Cuál es el primer libro que está manejando la ley 100 de 1993? El primer libro se encuentra en el título 1 y ahí encontramos todo lo que tiene que ver con el sistema general de salud, de seguridad social. Ahí explica absolutamente todo, cómo se va a realizar la afiliación, cómo es la cobertura, quiénes tienen derecho, dónde se puede, pues todos los pasos que debe seguirse para poder tener la seguridad social. Seguido de ello encontramos todo lo que es pensiones. Ahí se desglosa todo lo que es de pensiones, el fondo de pensiones, los regímenes de pensiones que hay, cuándo se puede solicitar una pensión por invalidez, por vejez. Y tercero, encontramos todo lo que es la ARL, que son las aseguradoras de riesgos laborales, y ahí se puede examinar muy bien la norma para poder saber cuándo se tiene derecho por una enfermedad general, qué prestaciones tengo derecho yo como empleado por haber sufrido una enfermedad laboral, un accidente laboral. Entonces explica, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con los deberes que yo tengo y los derechos. La ley lo que hace es que me compacta todo el sistema general de seguridad social en Colombia. Entonces me compacta todo y ahí yo puedo mirar. Tranquilo, que ustedes no tienen que aprender la norma porque ahí la tienen, la pueden leer, está estipulada, simplemente necesitan saber dónde encontrarla. Doctora Maritza, en este momento nos acaban de enviar una pequeña inquietud, la cual pues queremos que usted nos colabore y nos la ayude a resolver. Claro. Dice acá que el padre de esta persona murió hace unos cuantos meses y no sabe qué hacer para reclamar un auxilio funerario, algo así pregunta, pero la verdad no tiene la certeza de lo que se trata. ¿Nos podría explicar, por favor? ¿En qué consiste? Claro que sí, muchachos. Eso es, lo que pasa es que la norma en sí es taxativa. Señala que las personas que en caso de siniestro deben recibir como un aporte para sufragar esos costos que se tuvieron por el funeral o todo lo que se gastó ahí, ¿cierto? Entonces lo que la ley muestra y señala es que se tiene como base el último salario base de cotización. Entonces, si una persona, por ejemplo, se gana un salario mínimo legal vigente, no puede recibir menos de 5 salarios mínimos legales vigentes para sufragar ese gasto funerario o de todo lo del siniestro. Pero también señala que solamente va entre 5 salarios mínimos porque es el valor que está recibiendo pues la base de cotización que dio el afiliado, pero no va a recibir sino hasta 10 veces el valor de esa base de cotización. Lo que significa es, si yo voy a solicitar pues sufragar esos gastos funerarios, me van a dar hasta 5 veces. Antes de 5 no voy a recibir porque la ley me dice que es después de 5. Y si me da 7, lo recibo. Entonces, si por ejemplo me gasté 500.000 pesos en el funeral, entonces eso me lo van a multiplicar hasta 10. O sea, de ahí no pasa, no me van a pagar más dinero. Solamente va entre 5 y hasta 10 salarios mínimos. No, el salario es el base de la última cotización. Entonces, si el señor pagaba sobre salario mínimo, le van a cotizar esos gastos, para sufragar esos gastos, le van a cotizar salario mínimo. Pero si el señor pagaba 800.000 pesos, entonces le van a cotizar sobre 800.000, y si pagaba 1 millón y así sucesivamente, sobre el último base de salario de cotización mínimo. Correcto, espero que pues la duda haya quedado correcta, gracias a la doctora Maritza. Bueno, muy buenos días, doctora Maritza. La Dani, que muy agradecidos con usted de tenerla en el programa. Gracias. Nos llega aquí una pregunta de @Cristian Fontalvo. Nos dice que cómo un empleado sabe que su empleador está haciendo el aporte a la seguridad social correspondiente. Lo que pasa, Dani, es que existe una planilla unificada donde lo que se trató de registrar es que esos pagos se hagan efectivamente por los empleadores y por trabajadores independientes. Entonces, ¿cómo se puede solicitar? En primer lugar, si tú sabes que te están sacando
porcentaje del salario y de todo el dinero devengado, se supone que el empleador debe pagar ese dinero que te está sacando de todo el salario que tú manejas, y él debe aportar para poder hacer compacto el porcentaje total, que es el 12.5. Entonces, ¿cómo se da cuenta en sí el empleado que le están pagando? En primer lugar, la planilla unificada de pago se puede solicitar, hay que mirar por qué entidad lo están pagando, si es por Asofondos o si es directamente pues el empleador por cómo lo está realizando, si por el banco o por Asofondos. Eso va y se solicita, como se tiene un PIN, con el número de la cédula se ingresa la solicitud y te entregan automáticamente la planilla. ¿Y qué más te iba a decir? Lo básico, si no lo atienden es porque no y está. si no te atienden, o sea, si tú vas a la EPS y te dicen, no señor, usted está inactivo en el sistema, entonces eso quiere decir que tu empleador no está realizando los pagos efectivamente. Esperamos que le haya quedado resuelta la inquietud a nuestro oyente, entonces sí. Bueno, doctora Maritza, en este momento, acá revisando nuevamente el Twitter, nos acaba de llegar un mensaje, un correo de @DianaFugene, que dice: ¿qué derechos tiene un afiliado al sistema social de salud? Bueno, los derechos que tiene un afiliado al sistema general de salud, en primer lugar, debe garantizarse la excelente prestación del servicio. Puede que sea cotizante, que es en el régimen contributivo, o beneficiario en ese caso, o puede ser simplemente tener un sistema de régimen subsidiado. ¿Qué es lo que está primando el Estado en este momento con la ley 100 del 23 de diciembre del 93? Entregarle a esos afiliados una excelente prestación de servicios, donde el afiliado pueda tener esa oportunidad de atención, que si llega muy enfermo me lo atiendan, me lo diagnostiquen bien, tenga un plan obligatorio de salud compensado, que sean cosas accesibles, medicamentos accesibles. Pero tristemente, ¿qué encontramos ahora? Que dicen que se va a unificar el plan obligatorio de salud para régimen subsidiado y régimen contributivo, y no lo están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está primando ahora? Que si yo soy régimen contributivo, me atienden como un rey, y a veces padezco del paseo de la muerte, como lo llaman por ahí vulgarmente, porque no me están atendiendo con esa excelencia que está solicitando la norma. Y si soy de régimen subsidiado, como dicen mis pobres campesinos, las pobres personas que tienen niveles muy bajos de CISBEN, no me los atienden, me los embolatan, le dice que eso no se lo cubre el POS. Entonces, ¿cuál es el principal derecho? Tener un sistema de seguridad social en sí con buena calidad de servicios. Aquí una pregunta ya pues hablando del POS. Doctora Maritza, ¿cuáles son los medicamentos o lo que cubre el POS en este momento? Lo que pasa, muñeca, es que yo quiero informarte algo. El plan obligatorio de salud está regido por ciertos parámetros. Lo que pasa ahí es que en cuanto a medicamentos se tienen estipulado una serie de medicamentos que van a cumplir en ese momento por aminorar el dolor al paciente. Cuando son medicamentos de altos costos para enfermedades catastróficas como son VIH, SIDA, cánceres terminales, por ejemplo, todas estas cosas de tuberculosis, anemias, existen unos medicamentos que hay que entregársele al usuario, pero en algunas ocasiones tienen un costo muy elevado. Entonces lo que hacen las EPS en el contributivo es que me pasan esos medicamentos a un comité técnico científico a ver si yo se los puedo entregar. Y en el subsidiado lo que hacen es decirle al usuario por medio de un formato que yo no le puedo entregar ese medicamento porque es no POS. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan, el deterioro que tiene. La norma es hermosa, a mí me encanta la ley 100 porque es muy bonita, pero de ahí a llevarla a la realidad es totalmente un fracaso. En cuanto a los medicamentos que tú me dices, es para atenciones básicas. Entonces tenemos atenciones básicas, me envían acetaminofén, que es para aminorar dolores, ibuprofeno para antiinflamatorio. Si son unas goticas de los ojos que oscilan entre 5 y 10 mil pesos, me la entregan, y si no, me toca comprarla por fuera. Medicamentos de alto rendimiento, que son para enfermedades catastróficas, me pueden costar entre 100 mil pesos, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. Entonces no se les está asignando esos medicamentos a esas personas, y por eso es que la salud está tan deteriorada. Y eso que hace aproximadamente un mes bajan el precio de muchísimos medicamentos. Claro,
Lo que pasa es que ustedes deben tener en cuenta que en Colombia lo que se maneja es un monopolio de medicamentos. Entonces aquí nos trae el acetaminofén porque el acetaminofén está curando todo. Exacto. Y se les ha olvidado de que los medicamentos, ellos trabajan con genéricos. Los medicamentos genéricos tienen una composición y los medicamentos de mercado lo que hacen es tener un nombre, pero tener ese componente que me va a aliviar a mí de verdad. Entonces nosotros nos dan medicamentos genéricos, que es el acetaminofén comúnmente, y el ibuprofeno, pero para la gente que tiene dinero ya no se llama acetaminofén, sino que se llama un Dolex, ya tiene un Advil, tiene otros componentes que es lo que me va a aliviar a mí, pero para la gente subsidiada la situación es de puro acetaminofén, básicamente. Aquí, discúlpame, te interrumpo, Daniel, aquí @Laura Hernández nos está pidiendo que le enviemos un fuerte saludo entonces para las personas de gestión bancaria y entidades financieras de Ixena de Manizales. Un fuerte saludo nuevamente y muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Ella nos está preguntando por esta parte, nos dice que cómo cotiza un trabajador independiente cuando ingresa al sistema, entonces que ingresa al sistema. Bueno, esta información la encontramos en la ley 100, estipulando varios regímenes, por decirlo así. Por ejemplo, como servidora pública, a mí, para poder cotizar sobre el valor que yo tengo de ganancias o de ingresos, lo que se hace es que yo tengo un contrato de 2 meses, por ejemplo, ¿cierto? Ese contrato de 2 meses me cuesta 2.300.000 pesos. Para yo saber cuánto cotizo a salud, porque es obligación como independiente, después de tener un trabajo, un contrato firmado, entonces lo que me obligan es a pagar salud, pensión y ARL. Entonces yo como distribuyo ese dinero. A mí lo que me dan es 2.300.000 pesos por 2 meses que me dura un contrato que es inicialmente lo que yo laboro. Entonces lo que hacen ahí es, 1, me van a poner a cotizar sobre el 40% del contrato total. ¿Sí me entienden? Sobre el 40% del contrato total. Y teniendo como base el salario mínimo legal vigente, que está en 587.000 pesos más o menos. Entonces, lo que pasa ahí es que me sacan para salud 75.000 pesos, para pensión 95.000 y para la ARL me sacan como 14.000 pesos porque yo soy resto 3. Así es como se cotiza. Y si es una persona que tiene una actividad económica diferente, por ejemplo, tiene una tiendita y entonces ella tiene el RUT, ahí juega un papel muy importante el RUT porque para ser cotizante hay que llevar una serie de documentos. Entonces, teniendo en cuenta el valor de lo que yo estoy devengando por esa actividad económica, me cotizan sobre el salario mínimo legal vigente porque no excedo un valor de monto alto. Ya, perfecto. ¿Ibas a hacer una pregunta, Daniel? Bueno, doctora Maritza, ya terminando nuestro programa, aquí una última pregunta. Una inquietud que tiene un oyente, dice que los requisitos para adquirir una pensión por invalidez, para que nos hable un poco, pues muy resumido acerca de la ARL, ¿qué papel cumple aquí en esta pensión? Bueno, a ver, primero que todo la ARL es esa aseguradora de riesgos laborales que lo que debe hacer es propender por velar del desempeño de ese empleado en cuanto a todas las actividades que tienen que ver como pausas activas, estar pendiente de cómo se maneja todo lo que tiene que ver con salud ocupacional en las mismas entidades. La ARL, ¿qué es lo que hace? Asegurarme a mí y por ende darme como unos ciertos beneficios si a mí me llega a suceder una enfermedad laboral o si me llega a suceder un accidente laboral, ¿cierto? Entre los requisitos para reclamar esa pensión de invalidez, ¿cuáles son los más fundamentales? Entonces tenemos el primero, que es haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años anterior al suceso. O sea que si yo me accidento hoy o sufro una enfermedad profesional o laboral, debo haber cotizado 50 semanas sin contar este año, sino en el transcurso hacia atrás 3 años anteriores, antes del suceso, ¿cierto? Y el segundo es, si es una persona menor de 20 años que le sucede un accidente laboral o una enfermedad profesional, lo que debe tener es 26 semanas mínimas cotizadas inmediatamente antes del suceso. Lo que quiere decir es que las ARLs buscan como el bienestar de los empleados.
pero en sí ellas tienen ciertas exigencias para poder entregarles ese resultado de invalidez. Ahí te anexo algo, Dani, bien importante. ¿Cómo se califica esa invalidez de una persona? Eso se tiene en cuenta una junta regional y entonces ahí lo que hacen ellos es evaluar por medio del porcentaje la incapacidad laboral que presenta el empleado y por medio de este se le asigna un porcentaje y es el que me va a decir si es un 50, 60, 70, 80% de invalidez. Laura. Muchas gracias, doctora Marisa, muy agradecido de tenerla en el programa. Muchas gracias a ustedes, niños, muy amables. Y lastimosamente sí se nos acabó el programa, fieles televidentes, pero recuerden que la próxima semana vamos a tener muchísimas más noticias. Les pedimos de todo corazón disculpas a las personas que no les alcanzamos a contestar, @Natalia Arroyaba, y la próxima semana estaremos muy pendientes de ustedes, @Juan David Alzate y todos nuestros compañeros. Nuevamente me están pidiendo por aquí un saludo para la gente del SENA, gestión bancaria y entidades financieras. Un saludo entonces de todo corazón. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Doctora, muchísimas gracias por haber Muchas gracias a ustedes y muchos éxitos para todos. Muchas Hasta gracias, luego. Hasta luego. Hasta luego.